La función de acumulación g de x igual a la integral de a hasta x de f de x diferencial de x nos sirve para calcular el valor del área bajo la curva para cualquier x que pertenezca al intervalo cerrado a, b. La primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que sea f una función continua en AB, entonces la función g, definida por la siguiente ecuación, es una antiderivada de f, es decir, g' de x es igual a f de x para todo x que pertenezca a B. Nosotros estamos buscando g' de x, entonces recordamos la definición. Ahora seguidamente vamos a aplicar algunos pasos que se pueden consultar en las diapositivas. Después de aplicar correctamente las propiedades para integrales, llegamos a la siguiente ecuación. Ya tenemos que g de x más h menos g de x entre h es igual a 1 entre h de la integral de x hasta x más h de f de t. Seguidamente aplicamos el límite a ambos lados. Ahora ya tenemos g' de x, que está igualado al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h de la integral de x hasta x más h de f de t. Ahora usamos el teorema del valor medio. Nos dice que si f es continua en AB, entonces existe un número c que pertenece a B, de tal forma que se cumple la siguiente ecuación. En este caso tenemos x y x más h. Sustituyendo nos va a quedar f de c por h. Regresando a la ecuación que queríamos encontrar, notamos que h se cancela con h y solamente tenemos f de c. Ahora notamos que el límite cuando h tiende a 0 de f de c es x y el límite de x más h cuando h tiende a 0 es x. Por teorema de estricción, nosotros podemos garantizar que el límite de f de c es igual a f de x. Por último, notamos que la ecuación se cumple. G' de x es igual a f de x, por lo que queda demostrado. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que sea f una función continua en un intervalo cerrado a b y f una antiderivada de f, es decir, f mayúscula prima de es igual a f en el intervalo cerrado a b. Entonces, la integral de a b es igual a f de x, y esto es f mayúscula evaluado en b menos f mayúscula evaluado en a. Ahora vamos a considerar f de b menos f de a igual a f de x sub n menos f de x sub 0. Entonces, tenemos f de x sub i menos f de x n menos 1 hasta tener f de x sub 1 menos f de x sub 0. Esto es una suma telescópica desde i igual a 1 hasta n de f de xi menos f de xi menos 1. Si recordamos el teorema del valor medio para derivadas, sabemos que g es derivable en alfa, beta. Entonces existe un lambda que pertenece a alfa, beta, tal que la derivada es igual a g de beta menos g de alfa entre beta menos alfa. Si tomamos a f como nuestra g, x sub i menos 1, x sub i igual a alfa, beta, en un intervalo i, tenemos así lo siguiente. Ahora, una vez despejado, notamos que tenemos la definición y nos queda f de b menos f de a es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de ci delta xi. Por lo tanto, esta parte del teorema queda demostrado. Ahora, ¿cómo podemos interpretar la parte 1 y la parte 2 del teorema fundamental del cálculo? A nivel geométrico, podemos interpretar a la derivada como la variación de cada área que se acumula de la integral, y la integral representa el área total bajo la curva. Esto nos dice, en resumidas cuentas, que la derivada o g' de x es igual a la integral de ax de f de t diferencial de t es igual a f de x. Simplemente tenemos que sustituir el límite superior en la función original sin necesidad de integrarla.